Muchas gracias. Acá es por el honor de invitarme especialmente al amigo Norberto Larroca por hacerme venir acá, que es un gusto, un placer, y además uno siempre acá aprende cosas, escuchando amigos o escuchando gente como la excelente presentación de recién sobre la pobreza y su relación con salud. Lo que llama la atención es que ya hace más de 20 años que nos reunimos y la verdad que es una linda reunión entre amigos y compartimos ideas, nos damos ánimos para seguir adelante. Y digo que lo más interesante es que Norberto Larroca tuvo, no sé, con su equipo, la idea de ponerle un título a estos congresos, que es Salud, Crisis y Reforma. Lo llamativo es que llevamos 23 años de crisis y no hay ninguna posibilidad de que esta crisis se apague. Es más, hace poco tiempo hablando con una persona, un extranjero, me dijo, ¿por qué crisis? ¿Cuál es el tema? Claro, los europeos viven otro modelo de crisis y no el que vivimos nosotros. Pero bueno, nos toca esto y lo tenemos que afrontar. Recién Agustín nos transmitió uno de los problemas críticos que tenemos en nuestro país y que lo ha descrito con mucha solvencia técnica. Lo interesante es que en uno de sus últimos pasajes dijo, todo esto puede ser obvio. Sí, claro que es obvio, pero demostrarlo tan claramente con números es lo más difícil. ¿A qué se debe la crisis? ¿O por qué podemos decir que existe una crisis de esta magnitud? Yo creo que, además de los factores que siempre mencionamos en nuestros congresos, en nuestras reuniones, que acá hemos dicho en varias oportunidades, sobre el envejecimiento de la población, sobre la pobreza, como hoy en varias oportunidades hemos hablado de esto, o la transición epidemiológica, yo creo que actualmente tenemos una crisis adicional que también se refleja en algunas de las estadísticas que nos mostró Salvia hace unos momentos. Yo las miraba con mucha atención y me gustaría poder acceder a ese material para analizarlo con más tiempo, porque veía que las series 2010 contra 2016 aumentaban en casi todos los casos. Entonces me pregunto, si es solamente o es porque aumentó la pobreza en nuestro país, porque cambiaron la metodología de medición o porque también cambiaron las expectativas. Y bueno, hablar en esta posición dentro del Congreso tiene sus ventajas porque escuché un montón de conceptos sumamente interesantes, pero tiene la desventaja que muchas de las cosas que yo pensaba decir ya las dijeron y mucho mejor de lo que yo las puedo explicar ahora. El tema de las expectativas es un tema sumamente interesante porque, según una visión particular que tengo, uno de los problemas que tenemos ahora es la colisión de las expectativas. Las expectativas son distintas según quien las mire. Probablemente eso también sea uno de los factores por los cuales se puede explicar por qué algunos indicadores que se muestran sobre satisfacción no toman solamente a los pobres, sino aún gente en los niveles más altos. En este caso, el tema de la colisión por las expectativas, yo podría decir que en gran medida se han debido a los avances tecnológicos y el acceso a los mismos. Los avances tecnológicos llevan a un consumo de recursos de alta intensidad. Y este consumo de recursos, llegó mi jefe, buen día, hola. Bueno, ahora voy a portar bien, no voy a decir nada impropio. La evolución del conocimiento es un tema sumamente interesante y que afecta mucho al sistema de salud. Ustedes saben que un señor Moore, que en los años 70 describió lo que se llama la ley de Moore, este hombre, Gordon Moore, dijo en el momento en que se reemplazaron las válvulas de todos los aparatos electrónicos por transistores, que los transistores iban a duplicar la velocidad cada 2 años. Esa ley se cumplió y se ha cumplido prácticamente
a lo largo de no solamente de los años 70, 80, 90, sino incluso hasta el año pasado, que se dijo que esa duplicación de velocidad y de capacidad de procesamiento de datos se iba a ocurrir cada año. Y cada vez más estamos pensando en tecnologías que ni siquiera suponemos que existen, pero que pueden impactar en nuestro sistema de salud. Estas tecnologías en salud ya llegan al nivel de asombro. Hoy se habló bastante sobre, Rubén Torres habló sobre la posibilidad de un robot que ayude a caminar. Bueno, yo vi una película mucho más interesante, aunque me asombró más porque lo del robot, no quiero quitarle mérito a esa observación, ya lleva 3 o 4 años. Pero la semana pasada vi una película de un robot japonés que hace implantes dentales, hace 3 implantes dentales en 20 minutos. La cuestión es que nosotros tenemos robots en Argentina, hay uno famoso, el Da Vinci, que hay 4 o 5 puestos en distintos lugares del país, pero en realidad no es un robot, es un cirujano que opera a distancia, porque no es un robot. No, este robot es robot. Este robot, el paciente abre la boca, le dicen quédese quieto, le fijan la cabeza y le hace los agujeritos. La única intervención del ser humano es cambiarle las puntas para que haga distintos agujeros, según lo que le pida el robot. Esto asociado, mírenlo, está en YouTube, se puede ver, es sumamente interesante, es un ejemplo de lo que puede llegar el desarrollo de ese tipo de tecnologías. Pero tampoco son esas las tecnologías que más nos preocupan. Hoy en día, donde colisionan las expectativas de la gente, esas son las tecnologías llevadas a medicamento. ¿Y por qué colisionan? Yo creo que nosotros, a través de nuestro discurso sanitario, a través de la publicidad, a través de qué artículos llegan a la prensa, qué conocimientos llegan a la prensa, hemos pensado que nos merecemos una vida eterna, o por lo menos que vamos a vivir muchísimos años. El asunto es que, primero, es una mentira. Van a pasar por lo menos 2 o 3 generaciones hasta que la gente llegue a vivir 200 años. Y de esos 200 años, tal vez 150 más o menos útiles. Lo que es verdad es que la expectativa de vida al nacer es creciente en prácticamente todos los países del mundo. En nuestro país salió la semana pasada una observación interesante. Las mujeres van a vivir 79.7 años como expectativa de vida al nacer y los hombres 73.9, lo que quiere seguir diciendo que las mujeres nos terminan matando, pero no solamente eso. No nos hagamos ilusiones porque esto es para los que nacen hoy. Muchos de los que estamos acá ya tendríamos que haber muerto en relación a la expectativa de vida al nacer del año en que nacimos. En realidad somos sobrevivientes, somos una especie de sobrevivientes de la tecnología. Entonces, estas expectativas de la población, que son de vivir muchísimos años, gracias a lo que nosotros vendemos, que es que la medicina lo cura todo, salva a todos, además está acompañada de otra expectativa, que la medicina es gratis, la atención de la salud es gratis. Y si hay algo que dista de ser gratis, es justamente la atención de salud, en especial las nuevas tecnologías. Esas son las expectativas de nuestros pacientes, de la población en general. Después vienen las expectativas de los que prescriben, mis distinguidos colegas. Los colegas cuando prescriben, muchas veces, diría, la enorme mayoría de las veces lo hacen pensando que están prescribiendo lo mejor para sus pacientes. Por supuesto, tenemos algunos colegas que tienen algún otro tipo de reconocimiento económico o preferencial por su prescripción. Pero en general nadie prescribe en contra de lo que un paciente necesita. Eso es raro, no ocurre. Entonces, así como el razonamiento de un paciente es, si esto existe, ¿por qué no me lo van a dar a mí? El razonamiento de un colega que hace medicina clínica, no salud pública o ni sanitarismo, es, si existe tal medicamento y está probado que sirve, ¿por qué no lo voy a indicar a mi paciente que efectivamente lo necesita? Después viene las expectativas de quienes producen los medicamentos. Y entonces dicen, bueno, yo invertí en investigación y desarrollo y me merezco una utilidad por ello. Claro, cuando se junta eso con el resto de las expectativas, entre ellos la expectativa de muchos
los empresarios que pueden estar acá o los que tienen relación con las clínicas y sanatorios, que son nuestros proveedores de servicios concretamente, y que dicen, bueno, nosotros estamos arriesgando un capital, tenemos estos problemas, necesitamos tener una utilidad. Cuando se juntan todas estas expectativas, es muy difícil conciliarlas y lo más probable es que colisionen entre ellas. Y ahí viene la primera de las fragmentaciones. Hasta ahora hablamos sobradamente a lo largo, tanto a la mañana como ahora, a la tarde, sobre la fragmentación entre ricos y pobres, que es evidente, existe. Y como dijo Salvia en un pasaje muy rápido, aunque es obvio, es bueno demostrarlo y ponerlo en números, pero obviamente existen diferencias en acceso a la salud. Uno siempre se pregunta cómo es que los pobres se llegan a enfermar tanto, porque lo mira, porque lo ve, ¿no? Bueno, ahí está descrito bien. Pero además existen esta fragmentación entre los actores que planteé, entre los pacientes, los prescriptores, los proveedores de servicios, los productores de bienes. Todo eso está fragmentado, no está unido, no hay un interés común sobre estos 4 actores del sistema. Y yo diría que falta otro, que es el compromiso ético. Este año falleció un médico, bueno, yo era medio amigo, un tipo realmente querible, fue jefe de servicio de terapia intensiva del Hospital Muñiz, además de médico filósofo, era Paco Maglio, un eticista brillante. Porque las decisiones que hoy nos tocan y que nos tocan a diario, no solamente tienen el componente de la fragmentación entre quién lo prescribe, quién lo produce, dónde se aplica, quién lo recibe, quién lo paga, sino que tienen un problema ético. Porque la vida de la gente es difícil de explicar, pero tiene mucho más fuerza cuando hay una cara concreta. El lunes salió se ve que tal vez no tenían con qué rellenar, en La Nación, un pequeño suelto, donde mostraban algo que se comentó hoy. Una chiquita que necesita Spinraza tiene una enfermedad que se llama atrofia medular espinal. Es una chiquita de 2 años, entonces la familia está buscando a alguien que lo pague porque, sí, parece ser, no tiene una evidencia científica extremadamente prolija sobre la calidad de su uso o sobre el resultado de su utilización. Pero lo que sí ocurre es que es lo único disponible para atender a esta chica. Es una enfermedad poco común. Nosotros debemos tener en la Argentina unos 200 o 300 personas con esta patología. El único problema es que cada ampolla cuesta alrededor de $125.000. Es un precio. También apareció en el mismo diario, en la página subsiguiente, en la 29, el caso de otra chiquita que me anoté el nombre, Alma Valloas, que tiene un déficit de múltiples fosfatasas. Esta hay 30 en el mundo y nos toca a nosotros una. Esta cuesta $2,5 millones por año el tratamiento. Nosotros, en nuestra organización, en la Obra Social de Sanidad, tenemos un chiquito tratado en el Garrahan con una patología que se llama afosfatasia, que el tratamiento cuesta alrededor de $500.000 por año. Obviamente, hay algo interesante. Muchos países han resuelto cómo tratar esto. Hoy habló el ministro sobre la Agencia Nacional de Evaluaciones de Tecnología Sanitaria, lo que parece una profunda y adecuada decisión, siempre y cuando sus decisiones o sus protocolos o sus recomendaciones sean vinculantes para el resto de los poderes. Pero claro, esos países del mundo que, como citó el ministro, siguen el NICE, el National Health Service del Reino Unido, no dicen qué se cubre hasta acá. Dan un marco absoluto sobre qué es lo que se puede cubrir. Pero ustedes vieron lo que se citó hoy, que citó Torres,
que David Cameron creó un fondo especial. Si ese fondo especial se agota, hay que recurrir al out of pocket, hay que recurrir al pago de bolsillo. Con lo que quiere decir que va a haber gente que pueda acceder y gente que no pueda acceder. Si el pago de bolsillo se trata de unos miles de pesos, es probable que aún gente de clase media llegue a acceder a la cobertura de lo que su sistema o el ACNET o la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías no autoriza. Pero va a haber bastante poca gente, bueno, alguno de los de este público puede ser que sí, que pueda pagar $1 millón por año durante 20 o 30 años para pagar lo que el sistema no le paga. Este problema, esta colisión de intereses probablemente sea el mayor de los problemas que tenemos. ¿Y cómo decidimos ser un país pobre? Porque nuestro país, como bien se dijo hace un rato, no es solamente un país pobre desde lo económico. Es pobre en todos los sentidos. Al estilo Olmedo, vivimos en costa pobre. Tenemos una pobreza estructural, una pobreza de infraestructura, cultural, educativa. Hoy se dijo, y ya el año pasado hizo una muy buena alocución al respecto Jaime Echeverry, el 47% de la gente que va al colegio secundario no lo termina. Pero lo que hay que sumar es que el 60% de los que sí terminan el secundario no entiende lo que lee. Entonces, cuando llega a la universidad, no tiene la menor idea de qué está leyendo. Y la universidad no lo puede recibir o lo expulsa en poco tiempo. Y lo que es peor, en el caso de los médicos, los que terminan la carrera tampoco tienen cómo completar su formación si no hacen una residencia. Y lo que es peor es que después de la residencia viene una especialización que requiere más entrenamiento todavía. O sea que el déficit formativo y educativo que tenemos es gravísimo. Y no solamente somos pobres desde la infraestructura o de la pobreza económica. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, creo que tendríamos que buscar de qué manera nos ponemos de acuerdo los pacientes, los prestadores de servicios, los profesionales. Eso es de difícil obtención. No hay una paritaria general entre pacientes, médicos, gente que produzca bienes o servicios para el sistema de salud que nos pueda servir. Pero bueno, hay una cantidad de tecnologías que indudablemente no hay sistema que pueda aguantar y que tal vez, si son probadas, deben ser cubiertas por alguien. En este caso, creo que debiera ser el gobierno. Hago una referencia especial y un paréntesis sobre este tema. También se dice que muchas de las tecnologías que se incorporan no sirven para mucho. Está bien, es posible que cuando existe una tecnología que promete, por ejemplo, nos hacen a veces presentaciones de drogas oncológicas que aseguran una sobrevida de 25 días por encima de lo que la tecnología disponible estaba, o de 45 contra placebo. Primero, resulta poco honesto comparar una tecnología cualquiera contra nada, o sea, contra un placebo. Pero bueno, si bien no somos dueños de decidir sobre esos 25 días más o menos de vida de un paciente, si la calidad de vida es buena, uno hasta podría dudar. Pero el problema de las tecnologías modernas es que en muchos casos son inservibles, pero también en otros muchos casos son de excelente resultado. Tenemos un ejemplo de una droga que se usa en oncología para cáncer metastásico de mama, con marcadores positivos y marcador HER2 negativo, que promete un promedio, y está probado que funciona así, de 26 meses de sobrevida. 26 meses, como digo a veces, para cualquiera de nosotros es un montón de tiempo, para un paciente con cáncer es la eternidad misma. 26 meses es mucho tiempo. Entonces, no toda la tecnología debe ser aventada como de mal resultado. Tendríamos que buscar cómo financiarla. El subsector que produce las tecnologías debiera moderar sus impulsos a la hora de cobrar lo que dicen que cuesta la investigación y desarrollo.
Y esto no es fácil de lograr, porque los intereses son groseros, pero debiéramos luchar bastante por eso. Otro de los problemas que tenemos, y esto ya es específico de nuestro sector y es una visión particular que tengo, es que en los próximos días se va a discutir el presupuesto nacional, probablemente después de las elecciones, así el gobierno asegura una aprobación por lo menos más fácil. En ese presupuesto, por lo menos lo que uno lee en los diarios, es que se habla de una desaparición o suspensión o abolición de la emergencia económica. Sobre la emergencia económica no soy un experto, tampoco sobre el resto, pero la emergencia sanitaria, si llega a caer, va a sumir a la mitad de las empresas en grave crisis. Y esto es un problema. Si a eso se le suma otro de los puntos, hablo exclusivamente por lo que estoy leyendo en los diarios en los últimos días, otro de los puntos que se habla y que se dice que van a contener relacionado con las reformas laborales, donde va a haber una reducción de 1 o 2 puntos sobre los aportes y contribuciones, o más que nada sobre las contribuciones patronales, mi pensamiento particular es que si sacan algo de la contribución patronal para las obras sociales, cada punto equivale al 11.1% del dinero que disponemos. No solamente nosotros, sino el Fondo Solidario de Redistribución. Si ya es un sistema gravemente afectado por la economía, creo que esto lo termina de hundir. Si lo que sacan es del área o de las jubilaciones, de lo que es la previsión social, el aporte y las contribuciones al ANSES, bueno, cada vez tenemos menos jóvenes para sostener más viejos y además de eso, si no se compensan estas medidas con otras más adecuadas, creo que vamos a estar en problemas en los próximos tiempos. Además de esto, creo que hay que aprovechar un poco las ideas de la economía del comportamiento. Los seres humanos pensamos o tenemos dos tipos de decisiones, las decisiones automáticas y las decisiones racionales. Las decisiones automáticas son las que nos permiten sobrevivir, porque uno no puede estar pensando todos los días si me paro, si no me paro, si me levanto o no me levanto. Bueno, eso ya uno piensa, a veces me levanto, hoy vale la pena. Bueno, si me lavo los dientes o no, si abro la canilla de la derecha o de la izquierda. Estas son automáticas. Son pocas las decisiones racionales que tomamos. Somos más emocionales que racionales. Y esa emocionalidad nos lleva a decisiones que a veces son sesgadas y que a veces producen profundo error. Esto conduce en salud a que tenemos un cierto optimismo y exceso de confianza con nuestras propias decisiones. Entonces no nos dejamos guiar fácilmente por lo que se nos indica. La gente dice, bueno, sí, estoy un poquito gordo, pero bueno, el asado me lo sigo comiendo o sigo fumando. Y además tenemos aversión a desperdiciar las oportunidades. Si el médico me dice que esta droga salvadora me va a salvar, ¿por qué no me la voy a hacer tomar? Y cuando el paciente pide, no solamente pide, exige, pleitea, pega, la violencia en el sistema de salud es creciente, o litiga. Y al final terminamos aceptando que hay que dársela porque antes que nos peguen o que nos hagan un juicio y que además hasta ahora siempre los perdemos, tenemos que darlo. Por eso se hace necesario identificar los cuellos de botella donde podemos meternos. El otro día escuché en este mismo salón a un expositor que dijo algo muy interesante. No me acuerdo quién fue, si no lo citaría para ser correcto con la apreciación. Comentó algo sobre este tema, ¿no? Sobre los cuellos de botella y cómo la gente tiene la posibilidad de, con algunas medidas, modificar conductas en salud. Contó que Alemania, un país que tiene un adecuado desarrollo, aunque tenga más pobres que nosotros, tiene aproximadamente el 98% de no donantes de órganos. O sea, solamente el 2% de la gente dona órganos, es donante. Con lo cual se ven obligados
a recurrir a los bancos externos porque no tienen cómo obtener órganos para los trasplantes. En cambio, Austria, que es un país vecino, con el mismo idioma, con muchas costumbres similares, no se puede decir que estamos hablando de Zambia y de Nueva York, estamos hablando de Austria y Alemania, dos países pegados, tiene el 87% de la población donante. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Es una conducta? ¿Los alemanes no les gusta donar sus órganos? ¿Tienen algo? No. Hay una cosa muy simple. Hay una planilla que llenan cuando renuevan documentos, pasaporte, o que dice, si quiere ser donante en Alemania, ponga una cruz. Nadie pone la cruz. En Austria ponen, si no quiere ser donante, ponga una cruz. Nadie pone la cruz. O muy pocos se preocupan al leer eso y ponen la cruz. Entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad de buscar cuáles son las medidas que nos sacan esos cuellos de botella, probablemente podríamos mejorar en la fragmentación esta que estoy señalando. Por supuesto que hay otro tipo de intervenciones como las que hoy se citaron. No sé si las intervenciones sobre la cobertura universal de salud son las que van a solucionar el problema, pero que hay que atenderlo, bueno, no cabe la menor duda. Otros problemas es corregir la manía legislativa de legislar por enfermedades. Eso es urgente que el nuevo Congreso tome estas ideas. Pero yo creo que el problema, con esto voy cerrando, se reduce a la colisión de las expectativas. Y a las expectativas de las expectativas. Me voy a permitir contarles un cuento que también escuché hace relativamente poco tiempo sobre las expectativas. Resulta ser que en una tribu de indios, de una zona muy fría, en un país en la actualidad, aparece, bueno, como todos los años, el cacique reúne a los consejeros de la tribu, a las personas más importantes, a los ancianos, y les dice, miren, parece ser que se viene un invierno muy frío, conviene que juntemos leña. Se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a juntar leña. Y juntan leña, juntan lo normal. Un poco más de lo normal porque el cacique les había dicho que había leído en el servicio meteorológico que venía un invierno frío. Pasan 15, 20 días y el cacique los reúne de vuelta y le dice, miren, parece ser que viene un invierno muy frío. ¿Por qué no juntamos más leña a toda máquina? Por supuesto, salen todos corriendo a juntar más leña. Para hacerlo corto, 15, 20 días después, dice, miren, acabo de ver el servicio meteorológico y dice que va a ser el invierno más frío en toda la historia de nuestro pueblo. Bueno, hay que talar todos los árboles y juntar toda la leña que podamos. Al poco tiempo, el tipo se horroriza, el cacique, por las noticias que vienen, entonces decide ir al servicio meteorológico y va y les dice, miren, ¿cómo de frío? Porque nosotros ya no tenemos árboles para talar para hacer más leña. Y le dice, pero a ver, ¿por qué no me dice cómo averiguaron? Miren, nosotros estamos diciendo que se viene el invierno más frío del mundo porque los indios están juntando leña. Bueno, tratemos de no juntar leña porque nosotros mismos alimentamos nuestro propio fracaso. Muchas gracias.